¿Qué les iba a decir algo? Ay, va a haber algo, espérenme tantito. ¿Alguien ya entregó la tarea de la célula? Todavía no. A ver, déjame ver. No sé por qué no la quiere abrir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, que llegue a 10, a ver, 10, 11, 12. 12. Tienen hasta las 8 de la noche para entregarla, ¿verdad? ¿Si tienen claro eso? Les Sí, quería profesora. mostrar esta presentación porque la vez pasada no se las enseñé. Algo también no les enseñé la vez pasada que no me acuerdo qué era. A ver si me acuerdo ahorita. Vamos a ver el tema de bioelementos, ¿eh? Pero quería mostrarles algunas diapositivas de esta presentación. Déjenme ver cuáles eran. Esta no. Bueno, esta diapositiva nada más trae aquí el origen de las células, el origen y la diversificación de las células en general. Entonces está aquí a ver, déjame ponerme Miren, estamos aquí, un procariote ancestral que da lugar a las eubacterias, a las arqueobacterias. De las arqueobacterias derivamos aquí nosotros, que van a dar lugar en un momento dado, se van haciendo, aquí empieza lo simbiótico, cuando ya empiezan a aparecer las mitocondrias. Y luego aquí los cloroplastos, el lugar de las plantas, los protistas, animales, hongos y estos termoplasmas, que son como los termófilos, extremófilos que le llaman. Y ya vienen las bacterias o los unicelulares, que sean las cianobacterias. Y finalmente ya vienen los diferentes otros tipos de bacterias que mencionan aquí, ¿no? Entonces, esto es una diferencia entre células procariotas y eucariotas, que aunque no se las puse día, pero sí la leí, o ya no me acuerdo si la leí con ustedes, diferencias en tamaño, el genoma, o lo íbamos hablando conforme van exponiendo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, lo que quiero llegar esas son dibujos de Leninger, ¿eh? Esas figuritas. Una de las diferencias que hay entre las dos tipos de células es la relación superficie-volumen. Por ejemplo, en nosotros tenemos superficie-volumen, o sea, un cociente, superficie arriba, volumen abajo, ¿no? Un cociente. Esa relación superficie-volumen para las bacterias es grande. Hay mucha superficie comparada con su volumen. Hagan de cuenta que esta fuera una bacteria o un espacio de una bacteria, digamos, pero como en ese espacio pueden caber muchas bacterias, por ejemplo, aquí está dividido en 2, 4, 8 pedacitos, o puede ser dividido en muchos pedacitos, ¿no? En miles de millones. Entonces, las bacterias tienen una relación superficie-volumen por su tamaño, ¿no? Grande, a diferencia de nosotros, que tenemos al revés una superficie pequeña y un volumen grande. Entonces, nuestra relación es menor que la de las bacterias. O sea, las bacterias, por ejemplo, eso les permite sobrevivir con un abastecimiento de productos, digamos, relativamente pequeño de alimentos, porque hagan de cuenta que su superficie permite estar en contacto con todos los alimentos que están ahí más fácilmente que nosotros y crecer y reproducirse más rápido. Y nosotros necesitamos una cantidad de nutrientes mucho más grande por nuestro volumen, ¿no?
¿Qué más es algo por el estilo? Bueno, otra cosa que viene aquí interesante, que también creo que no lo mencionaron ahí, es esta de las membranas, que hay diferentes tipos de membranas, de proteínas, pero todo en las membranas, que son las proteínas transportadoras, que transportan iones o nutrientes, por ejemplo, para que entre la glucosa a la sangre, porque la membrana pues no deja pasar más que moléculas polares preferentemente. Las moléculas polares no deja pasar, las no polares no las no polares son las que deja pasar por su naturaleza lipídica, ¿no? Y las polares, aunque sea poquito polares, no las deja pasar, como los azúcares, no los deja pasar. Entonces, para eso hay canales para que permiten la entrada de algunos nutrientes, por ejemplo, en el caso de la insulina permite la entrada abre canales para que pase la glucosa y lo cierra pues también, ¿no? Iones también, que son moléculas cargadas. También están los receptores a enzimas y a hormonas también, que están aquí embebidos en la membrana. Y también hay canales iónicos también, sería otro tipo de proteínas que hay ahí, por mencionar tres, ¿no? Estos son algunos dibujos que venían que vienen en el Leninger. Y y a lo que quiero llegar es a los ejercicios que vienen acá. Ah, bueno, este también falta, este también no se lo enseñé al otro grupo. Miren, aquí en este libro, esta presentación la tomé de Leninger y del Ganum. El Ganum también es un libro de fisiología animal, pero tiene un capítulo que es de la célula y trae esos tres temas, miren, estas. Se llaman motores moleculares, se refiere a, por ejemplo, a sistemas como por ejemplo la TPasa, enzimas, que, por ejemplo, en este caso, le llaman así porque son capaces de obtener, aportar energía a la célula y darle energía química, que sería la hidrólisis del ATP, y con la energía química, la hidrólisis del ATP, dar energía mecánica para movimiento que hay en las células. Se mueven proteínas, organelos, vesículas y otras partes de la célula. Como ejemplos tenemos al citoesqueleto y a la actina. A eso les llaman motores moleculares. O sea, que permiten movimiento a través de rompimiento, por ejemplo, del ATP, ¿no? Que es el más importante, ¿no? La actina y la miosina que están en el músculo para la contracción muscular. Entonces dice ejemplos de motores moleculares: la cinesina, las miosinas, las dineínas, actúan en mitosis, meiosis y movimiento intracelular. Entonces, esa es una parte importante, que esto también lo van a ver en biología celular, ese tipo de agrupaciones, ¿no? Otros son las moléculas de adición celular, que se abrevian MAC. Dice importancia del desarrollo embrionario y del sistema nervioso central, unión de tejidos, inflamación y cicatrización, transmisión de señales entre exterior e interior celular, participan en el movimiento celular. Permiten que las células se adhieran a la lámina basal y entre sí, o sea, permite la unión entre células. Son proteínas, muchas atraviesan la membrana y se unen al citoesqueleto a través de lamininas. Ejemplos son las integrinas, las inmunoglobulinas, la IgG concretamente, las caderinas y las selectinas. Esas son moléculas de adhesión celular. Y ahí se ve un dibujito donde están las dos membranas, y es el interior de la célula, digamos. La membrana de una célula y la membrana de otra célula. Del mismo tipo, ¿no? Por ejemplo, se supone que son del mismo tipo, riñón, por ejemplo, hepatocitos, y esas moléculas son las que van a permitir la unión entre una célula renal 1 y la otra célula renal 2. Son las moléculas de adición celular. Y las otras, bueno, este esquema se ve un poco mejor, este se ve un poquito mejor. Aquí están las moléculas de adición celular. Y las últimas son las conexiones intercelulares. Como su nombre lo dice, adhieren células entre sí con los tejidos circundantes. Incluyen unión cerrada, que en inglés, ¿cómo se dice? A ver si viene aquí. También se conoce con el nombre que viene en inglés, Union Junction, algo así. Desmosoma, que unen células, sonula adherente y nexo, que transfiere moléculas. Se llaman conexiones intercelulares, que se parecen a las moléculas de adición celular, pero no son iguales, ¿eh?
Bueno, eso es una cosa y vienen aquí. Ah, bueno, quisiera mostrar esto. Ejemplos de células diferenciadas, pues tenemos aquí, por ejemplo, la célula secretoria del páncreas, en la que se visualiza gran cantidad de sistema membranoso perteneciente al retículo endoplásmico rugoso, congruente con su extensiva actividad de síntesis de proteínas, como es el plasma, en el páncreas, perdón, porque el páncreas saben que sintetiza, pues por decirles un ejemplo, la insulina, y sintetiza, pero sintetizan muchísimas otras proteínas, ¿no? Pero la insulina es, digamos, pero también otras hormonas sintetizan en el páncreas, ¿eh? Hormonas proteicas. Luego viene aquí el eritrocito, carece de núcleo y sistema endomembranoso. Por ahí en el crucigrama les pregunta algo del eritrocito y empieza la pregunta, carece de núcleo, ¿eh? Por ahí viene una de esas. Luego está lleno de hemoglobina y es lo suficientemente flexible para poder atravesar fácilmente los capilares. Y luego ya la otra es los espermatozoides. Son como el ejemplo de células especializadas, ¿no? Que van a tener, por ejemplo, el espermatozoide pues, tiene flagelo, ninguna célula tiene, ¿verdad? De las que están en el hombre, ninguna tiene. Entonces, en ese sentido se llama que son especializadas porque la función, por la función a la que están destinadas, ¿no? La hemoglobina, puro transporte de oxígeno, básicamente. Y ya, y aquí vienen los ejercicios. A ver, vienen uno, dos, tres. Algunos ya los hicieron, ¿no? De hecho, esa tarea que enviaron. Y no sé si todos los hicieron, creo que nada más era esto. Pero aquí vienen otras preguntitas para que las estudien para el examen. La 6, por ejemplo, no la vimos prácticamente, no hay problema con esa que estamos comentando ahorita. Y luego viene esa otra diapositiva, este cuadro, donde vienen qué propiedades tienen y qué composición molecular tienen, ¿no? Y a ver, ¿cómo harían este problema que está aquí? ¿Cómo le harían, Dice el tamaño de las células componentes, se llama así. Dados sus diámetros aproximados, calcular el número aproximado de patocitos, y luego viene BSE, etcétera, de patocitos que cabrían colocados en una sola capa en la cabeza de un alfiler de diámetro 0.5, considerar que cada estructura es esférica. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Cómo le harían ahí? Se trata de saber cuántas células cabrían, cuántos hepatocitos, por ejemplo, cabrían en una sola capa en un diámetro de 0.5. Luego el inciso B se refiere cuántas mitocondrias cabrían, cuántas moléculas de actina cabrían. Se fueron de una célula a un organelo a una molécula. En unas características que mencionan ahí, en un diámetro de 0.5. ¿Cómo le harían ahí, Voy por mi calculadora, que la vamos a ocupar. Vayan preparando su calculadora, por favor.
¿Cómo le harían ahí, muchachos, entonces? A ver. Maestra, Ey. pues se podría sacar el área del alfiler, ¿no? La ¿El forma. área? Ajá, El área. porque está preguntando Ajá. que Sí, porque cuántos dice, caben. ajá, en una Una vez, superficie. ajá, y podríamos transformar lo equivalente del diámetro de los, son Zapatocitos. de cada uno de los valores, Ajá, formarlos a milímetros ajá. y y pues ya saber con eso cuánto cabe. Comparar También. los valores una vez sacándole el área de cada uno. Ok. Está bien, podría ser de las dos maneras. Sí, como que la más rápida es sacar el área y luego saber. Sí, es que también debemos saber el área de los hepatocitos, ¿verdad? Porque está viendo que cada estructura es esférica. Entonces también tenemos que sacar los dos. Bueno, este problema es de Leninger. Está bien así como dices, compañero. ¿Cómo te llamas? Luis Burgos. Luis Burgos, muy bien. Y aquí vienen también otros problemas de ese tipo, son como aritméticos. Por ejemplo, mira, a ver qué dice acá. Dice el inciso A. La glucosa es el principal nutriente energético de las células micoplasma. Arriba habla de lo que es el micoplasma, ¿no? Son las más pequeñas conocidas, esféricas, y te da algunos datos. Dice, su concentración en el interior de la célula es de aproximadamente 1 milimolar. Calcular el número de moléculas de glucosa en una sola célula de micoplasma. El número de Avogadro, es tanto, y el volumen de la esfera es tanto. Entonces te dice que calcules, aquí, ¿qué se pide que calcules? Ah, el número de moléculas. Bueno, entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? El número de moléculas. Tengo que sacar. ¿Qué tengo que hacer aquí? El volumen del. Sacar el volumen que tengo. Luego me dice que es 1 molar, 1 milimolar. 1 milimolar quiere decir que tengo 1 milimol por litro, porque es milimolar, 1 milimol por litro de moléculas, que su concentración en el interior de la célula es de 1 milimolar. Entonces, 1 milimolar es 0.001 molar. Entonces, tengo que sacar el número de moléculas que hay ahí, el número de moléculas, es lo que pide, sacar el número de moléculas. Entonces, tengo que sacar el volumen de la célula, sacar su concentración que hay, y luego saber que el número de moles que hay, y luego sacar con el número de Avogadro, sacar el número de moléculas, porque en una mol tengo el número de Avogadro, luego sacar el número de moléculas, más o menos así. Ahí está la respuesta, para que los hagan, ¿eh? Y ya ahí termina, ahí termina. Hay varios problemas en el, yo no creo si lo saqué del 95 o del el más viejito, pero bueno, saqué eso. Creo que los otros estaban un poco más elaborados, entonces ya no puse esos. Pero eso les quería comentar como último, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver ahora el tema de bioelementos. ¿Dónde anda? A ver. Entonces, hoy empezamos la unidad 2, que incluye bioelementos, grupos funcionales, si no mal recuerdo. ¿Qué más? Incluye, a ver si se acuerdan, incluye bioelementos, grupos funcionales, biomoléculas y ya. Básicamente así, y agua. Pero en biomoléculas va lo del agua, ¿no? O sea, básicamente eso es. Bueno, entonces ahorita vamos a ver esto de bioelementos. Prepárense su calculadora o algo su cuaderno de notas para que vayan anotando que vamos a hacer algunos cálculos, ¿eh? Bueno, entonces, déjenme ir por mi agua. A ver. Entonces, bueno, los bioelementos, pues, son muy importantes para el área del zootecnista, precisamente porque, pues, los bioelementos tienen muchas funciones importantes que cumplen dentro del cuerpo, por eso van como un elemento de la dieta de los hombres y de los animales, ¿verdad? Porque cumplen muchas funciones, como por ejemplo, vamos a poner aquí, funciones de los bioelementos, pues sería, por ejemplo, algunos tienen función estructural, como es el caso
del fierro en la hemoglobina, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Aquí tenemos una abreviatura de la hemoglobina muy abreviada, muy abreviada. Este es básicamente, lo rojo que está aquí, es cómo está conectado el fierro con varios nitrógenos de una parte de la estructura de la hemoglobina, lo vamos a dejar ahí. Entonces, aquí es una parte estructural. En el caso de la clorofila también, la clorofila y la hemoglobina se parecen mucho en el sentido nada más de cómo están estructurados el metal con el resto de la molécula, ¿no? La clorofila no es una proteína, pero tiene una cosa que se llama grupo prostético, que es a donde va colgado el metal. En el caso de la clorofila es el magnesio, en el caso de la hemoglobina es el fierro. Entonces, aquí menciona como ejemplo de funciones estructurales al fósforo en los nucleótidos y la caseína que lleva calcio. Entonces, por poner algunos ejemplos, ¿no? De forma estructural, calcio en caseína y en la oseína, que es el material de los huesos. Pero también otros son cofactores enzimáticos. O sea, un cofactor es una molécula que ayuda a las enzimas para su actividad. Entonces, por ejemplo, hay muchos que tienen función de cofactor. Por ejemplo, aquí me menciona el níquel en la ureasa, el molibdeno en la nitrogenasa, el magnesio en la tepeasa, el manganeso en las sinasas. Las sinasas son proteínas que hidrolizan o rompen o usan ATP de alguna manera. Usan o hidrolizan. El cobre una oxidasa mitocondrial. Hay varias enzimas de la respiración que llevan cobre. Fierro en citocromo y el citocromo es también una proteína de la respiración, por eso le llama, y actúa como transportador electrónico. El yodo en la hormona tiroidea y el selenio en la glutatión peroxidasa. Son cofactores enzimáticos también ahí, ¿no? Entonces, es otra de las funciones. Luego aquí la actividad enzimática también, varios iones tienen importancia porque participan en el equilibrio hídrico corporal y en el volumen corporal, en la presión sanguínea también tienen que ver. Bueno, y ya funciones ya muy particulares, como es el caso del calcio, que tiene varias funciones. Además, ya lo hemos visto aquí como forma parte estructural de la caseína y el material de los huesos, el interior, pero también tiene funciones especiales. Aquí dice que actúa como mensajero intracelular, además actúa en la coagulación sanguínea, en la contracción muscular y en la transmisión del impulso nervioso. Entonces, tiene varias funciones. Todos los bioelementos que son los bioelementos que conocemos aquí, que son, aquí marcan, ¿cuánto marcan aquí? 86 marcan aquí, pero hay otros aparte, que son ciento y tantos. De todos estos, solamente los que están aquí en el cuadrito son los que se consideran importantes para la vida, que son aproximadamente 22. A ver, ¿quién me lee cuáles son los que están aquí, en el centro? En ese cuadrito rosa, ¿quién me los lee? ¿Cuáles son? ¿Nadie? Grupo 5. A ver, Matías, Carla, Paola. ¿No está? No está. Marlene. Tampoco. Álvarez Hernández. ¿No están? No Sí, está. presente, maestro. A ver, léenos desde lo que está en ese cuadrito. A ver, el primero es hidrógeno, Ajá. el segundo es sodio, el tercero es Potasio. Ajá. el cuarto es calcio, el 5 es magnesio, Ayuden a sus compañeros. A ver, ayuden a su compañero. Vanadio. Vanadio. Luego, ¿cuál sigue, compañero?
Cromo, ¿no? Sí, cromo. Es cromo. Luego, Manganeso. ajá. Luego, Hierro, tierra. ajá. Hierro, Ajá. cobalto, Cobalto, Níquel, Cobalto, níquel, 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 cobre, zinc, molibdeno, selenio, carbono, nitrógeno, oxígeno, potasio, fósforo, ajá. Y luego, cloro y yodo, y faltó la S, que es la la S. S que significa azufre, me parece. azufre. Azufre, exactamente. Y el último, La I, yodo. Entonces, esos son los bioelementos. En el caso de nosotros, del hombre y de los animales, no utilizamos el vanadio, o al menos no le conocemos ninguna función hasta el momento. Porque igual como con el cromo y con el selenio, antes de muchos años no se conocía que tuviera ninguna función, ya después poco a poco se descubrió, igual con el vanadio, aunque sí para las plantas. Sí tiene función, pero para nosotros por el momento no. De ahí en fuera, todos son importantes para los seres vivos, ¿no? Microorganismos, plantas, etcétera. Lo que puede cambiar es la cantidad. Bueno, porque algunos van a ser, a ver si está aquí esa, no la puse, van a ser microelementos o macroelementos que se pueden dividir de esa manera. Aquí no puse eso. Pero aquí lo dice, miren. Macroelementos y microelementos, lo dice pues en inglés aquí. Bulk elements, elementos, todos los que están en rosita son macro, o sea que se requieren en niveles de miligramos para arriba, gramos, ¿no? Diarios en la dieta. Y los amarillos son los elementos traza, que son los amarillos que se requieren en cantidades muy pequeñas. Miren, por ejemplo, aquí, en esta, dice la categoría muy tóxico es el selenio, 10 partes por millón. Arriba de 10 partes por millón ya se considera tóxico el selenio. En azul están los que son bioelementos, pero aparte en negro están otros que son elementos también importantes, pero no son bioelementos, importantes por su toxicidad, por ejemplo, el cadmio y el mercurio, ¿no? Arriba de 10 partes por millón, ya estos son tóxicos. Luego, tóxico, altamente tóxico. Luego, tóxicos, 40 miligramos por kilo o partes por millón. Una parte por millón es 1 miligramo por kilo. Tenemos al cobalto, al cobre y al molibdeno y al vanadio. O sea, estos dos grupos abarcan alimentos pues, que son realmente tóxicos, ¿no? Y aquí moderadamente tóxico, arriba de 400 partes por millón, aguanta un poquito más. 100 veces más, digamos, no, 10 veces más, ¿verdad? Comparado con el tóxico. Y aquí tenemos al yodo y al níquel. Entonces aquí está el antimonio y el arsénico, como ya de los otros, de los que no son bioelementos, ¿no? Porque son muy tóxicos. Y ya ligeramente tóxico tendríamos por arriba de 1000 partes por millón, tendríamos al cromo, al manganeso y al zinc. ¿De acuerdo? Nunca aparecen ni el carbono, ni el nitrógeno, ni el fósforo, el azufre, no aparecen en ninguna de esta clasificación, ¿no? Luego aquí esta diapositiva que tiene también de importante, tiene que está dividida en metales, que son los de este lado, y estos son los no metales. Entonces, como metales tenemos al sodio, al potasio, al magnesio y al calcio. Los tenemos así como, no, al magnesio no. Al magnesio, sí, al magnesio son los metales, aquí no me confundí con el color. Son los de los elementos traza, ¿no? Porque el hidrógeno tampoco es metal. Pero estos, digamos, o su carácter metálico es muy pobre, ¿no? Después vamos a ver que conforme vamos avanzando, es grupos, grupo 1, grupo 2, hasta llegar al 18. O A, B, C y D también. Es otra nomenclatura ya más antigua. O en número romano también del 1 al 7, como está aquí. Y los periodos vienen siendo los que están en las líneas horizontales, son los periodos. Entonces, los verticales son los grupos y los horizontales son los periodos, ¿no? Así están acomodados los elementos. Entonces, aquí están los metales y aquí están los no. De este lado extremo están los no metales, donde tenemos al flúor, cloro, bromo, desde el carbono, ¿no? Se consideran no metales. Y aquí los metálicos son los que tienen carácter metálico, o sea, brillantes, maleables, etc. Entonces,
Aquí dice carácter metálico. Los elementos metálicos se presentan en la naturaleza como cationes, relacionados con su baja energía de ionización. Los hay con un solo número de oxidación, como sodio y magnesio, o con varios estados de oxidación, como ocurre con los elementos de transición. ¿Quién sabe qué más dice abajo? Ahí lo voy a reacomodar eso. Los elementos no metálicos se presentan en la naturaleza, algunos como aniones y como cationes. Muchos de ellos tienen alta electronegatividad. Sus óxidos con agua producen ácidos, como puede ser el caso del CO2, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver algunas características más de ellos, pero bueno, ese es lo principal, así que del lado izquierdo son metales y del lado derecho son los no metales. Los bioelementos se ubican en los periodos del 1 al 4, del 1 al 4 principalmente, o grupos, o del 1 al 7 o del 1 al 17, como lo queramos ver, ¿no? Entonces, periodos del 1 al 4, 1, 2, 3, 4, hasta aquí están, con excepción aquí de este, contaríamos del 1 al 5, ¿verdad? Y también en los grupos hay del 1 al 7, o sea, en todos, a excepción de estos, aquí de esos no hay, ¿no? Estos grupos no hay, pero en la mayoría hay, de los grupos, ¿no? Hay aquí, 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 aquí. Correcto. ¿Qué más? Dice, incluyen metales como sodio, potasio, calcio, magnesio y elementos de transición y no metales. Los elementos de transición están aquí en amarillo, son muy importantes. Casi que vienen siendo como la mitad. A ver cuántos son. 2, 4, 6, 8, 10. No, 9, ¿no? 2, 4, 6, 8, 9. 22 menos 9, 11. No, ¿verdad? 13. 13. O sea, es un buen porcentaje. 9 entre 22, ¿cuánto da? 9 entre 22 nos da el 40%. El 40% son los metales de transición del total. Entonces es un porcentaje muy importante y las funciones que cumplen son muy importantes también estos, ¿eh? La mayor parte son cofactores enzimáticos, pero también tenemos aquí al fierro, que sería estructural, pero también es cofactor. Bueno, así como una revisión de los bioelementos. Aquí están, pues, dice abundancia que se encuentran los elementos en los organismos, o sea, que del Harper, que es un libro de química, que se llama Química Fisiológica. Aquí está este cuadrito. El 99% están ocupados por esos bioelementos, donde entran los que ya conocemos, estos hidrógeno, carbono, nitrógeno, y aparte aparece aquí el sodio, el magnesio, el azufre, el potasio. Ya en una cantidad mucho menor, el 0.7%, ya viene el cobalto, el zinc, que coincide que son los elementos traza, estos que están aquí, ¿no? Aquí está el selenio también. Y ya muy vestigiales, nosotros no ocupamos ninguno. El cromo sí, en el organismo. Muy poquito cromo se requiere, es un cofactor importante para la función de la insulina. Si todas las células, independientemente de su origen, contienen los mismos elementos en aproximadamente las mismas proporciones. Entonces aquí viene una pregunta, dice, dice, ¿qué propiedades hacen a estos elementos idóneos para la vida? ¿Por qué la evolución ha seleccionado a ciertos elementos como bloques de construcción de los seres vivos e ignorado a otros? Dice aquí, otra parte que está aquí, dice, la abundancia en la naturaleza de esos elementos no parece suficiente razón para haber sido utilizados durante la evolución, haber sido seleccionados. Dice, ya que de ser así, el aluminio ocuparía el lugar del carbono, ya que el aluminio se encuentra ay, déjenme acomodarle esto, porque ya me encontré varias que están así. A ver, permítanme subirlas. Y hay otra que está aquí por también, ¿verdad? Esta. Esta es esta. Fue esta. Esta. Híjole, no me conviene moverle acá, espérenme. Bueno, voy a tapar un poquito acá, pero lo voy a abrir un poco para acá, para que se haga más. Y ya se puede, yo creo que ya se va a poder leer, ¿eh? A ver.
Ahí está. A ver, ¿qué me faltó leer de aquí? Dice, carácter metálico. Los elementos metálicos se presentan en la naturaleza como cationes, debido a su baja energía de ionización. Los hay con un solo número de oxidación y hay con dos. Sus óxidos con agua producen los hidróxidos. Ah, eso es muy importante. Bueno, entonces aquí, estos son los metálicos y la mayor parte de ellos son cationes, ion sodio, ion magnesio, ion potasio, positivos, ¿no? Mientras que los no metales son más bien como aniones. Y por ejemplo, cloruro, bromuro, nitruro, etcétera, ¿no? Y estos con el agua, los no metales producen los ácidos, pues los CO2 más agua nos da el ácido carbónico, mientras que estos con agua producen los hidróxidos. O sea, un hidróxido se obtiene a partir de un óxido de sodio, por ejemplo, más agua nos da hidróxido de sodio. Estos dan bases y estos dan ácidos con el agua. Más viene por aquí, esto ya lo habíamos visto. Ah, bueno, aquí vienen varias funciones, ahí se los dejo para que los revisen, porque viene un ejercicio por ahí, al final, donde van a tener que revisar este cuadrito, ¿no? Les va a ayudar este cuadrito. Miren, por ejemplo, me gustó este cuadro porque dice más puntualmente dónde trabaja cada elemento. No dice nada más, es bueno para el crecimiento, aumenta la conversión alimenticia, disminuye la mortandad. No, así, sino dice en función bioquímica, cuál es su función bioquímica específica. Entonces, por ejemplo, aquí se pasó porque dice carboxipeptidasa, digestión de las proteínas, no, pero concretamente, ¿con qué? El zinc me parece que es un cofactor de una de las enzimas de la digestión. No me acuerdo de cuál de las tres, de la pepsina, tripsina o quimotripsina, no me acuerdo de cuál. Pero es importante la digestión de proteínas, pero concretamente porque actúa como un cofactor de una de las enzimas, ¿no? Si no hay ese cofactor, pues la enzima no digiere proteínas. Por ejemplo, colagenasa, reparación de heridas. Bueno, aunque no dicen exactamente en qué. A ver, ¿qué otra? Dice, bueno, enzima. Por ejemplo, el cobre trabaja con la lisilo-oxidasa. Está bien. Ah, no, está bien esto. Sí, porque aquí dice la enzima con la que trabaja. No, está bien, ¿eh? Estaba yo leyendo nada más acá. Está bien, nada más después le dice esa enzima qué es lo que hace, ¿no? Bueno, está bien. Entonces, viene aquí con qué enzima trabaja, como cofactor enzimático. Entonces, por eso les puse esa. Bueno, ¿qué más? Dice, entonces vamos a tratar en esas siguientes, un poco contestar esta pregunta aquí. ¿Qué propiedades hacen a estos elementos idóneos para la vida? ¿Por qué la evolución los ha seleccionado? Entonces, una parte que dice aquí quedó encimado, dice, la abundancia no parece ser un elemento que haya sido importante, porque dice que hay otros elementos, como es el aluminio, en la corteza terrestre, que es mucho más abundante que el carbono. Sin embargo, el aluminio no forma parte de los bioelementos, al contrario, es como tóxico, ¿no? Entonces debe de haber otras propiedades que los han hecho adecuados para que evolutivamente hayan predominado, ¿no? Entonces es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué propiedades son? Dice, primera una, tamaño del átomo. Número 2, propiedades del carbono. Número 3, el tipo de hibridación que tiene el carbono, que tiene muchas hibridaciones o muchas formas de ser SP3, SP4, etcétera, ¿no? La susceptibilidad al ataque nucleofílico, ahí está mal el número, debe ser 5. Susceptibilidad a un tipo de reacción que se llama ataque nucleofílico, es otra característica. La 5 sería la capacidad del azufre y del fósforo para formar enlaces múltiples. Y la 6, respuesta de los compuestos químicos de los elementos al agua, es otra característica también. Bueno, entonces vamos a ver. ¿A qué se debe esto? Dice, el tamaño del átomo y la densidad de carga. Se tienen números atómicos pequeños. Hidrógeno, carbono, hidrógeno y oxígeno tienen 1, 6, 7 y 8 respectivamente. Solo 3 tienen pesos atómicos mayores a 34, el molibdeno y el yodo. El número atómico pequeño determina su radio atómico, lo que les permite formar enlaces más fuertes y estables. O sea, el ser un átomo pequeño le permite formar enlaces estables y pequeños. Por ejemplo, los elementos que son radioactivos, por lo general, son radioactivos en parte porque son átomos muy grandes. Entonces tienen la característica de descomponerse fácilmente. O sea, cambiar sus electrones, mover sus electrones con facilidad para alcanzar algo estable, ¿no?
Entonces, esos átomos, por ejemplo, llegan a ser inclusive radioactivos, no solamente a electrones, sino partículas subelectrónicas eliminan, ¿no? Entonces, estos elementos que forman los bioelementos se caracterizan porque tienen un peso atómico pequeño en general, ¿no? Número atómico pequeño, perdón, número atómico. Y también el peso atómico. Bueno, ¿qué otra cosa? Lo que se refiere al carbono. El carbono tiene la posibilidad de formar muchos tipos de enlaces, enlace simple, enlace doble, enlace triple. Un solo átomo tiene la posibilidad de formar diferentes tipos de enlace, ¿no? Entonces eso le da mucha versatilidad al carbono. Esa es una. Puede formar, además, cadenas lineales, cadenas ramificadas, anillos también. Entonces puede formar diferentes tipos de estructuras. Esa es otra característica que permite que el carbono sea, pues, la base de la vida, el carbono, ¿no? Y ya no digamos aquí lo que hemos estado hablando de los carbonos asimétricos, ¿no? Que va a tener la posibilidad de formar diferentes tipos de isómeros, que sería otra característica. Nosotros no tenemos prácticamente enlaces triples, no es muy común, en las plantas sí, pero sí, enlaces simples y dobles, eso sí, sí tenemos. Los diferentes tipos de hibridaciones, ¿no? Por ejemplo, tendríamos aquí la sp3. Esta es el acomodo de los electrones del carbono, que tiene 6 electrones. En el primer nivel tenemos 2 electrones, el 1s tenemos 2 electrones, en el 2s tenemos 2 electrones y en el 2p tenemos 2 electrones. En total, en su último nivel tiene 4 electrones. Acuérdense que los últimos electrones son los que dan la valencia, ¿no? Se llaman electrones de valencia. Entonces, estos 4 son los que le dan su capacidad combinatoria al carbono. Después de aquí puede haber hibridaciones, esta es la sp3, donde estos electrones, los del nivel 2p, se van a separar, acomodarse todos con el S2S, y vamos a tener un electrón en cada uno de los orbitales, ¿no? Entonces, uno del S2 brinca al SP y tenemos este tipo de hibridación. Es la SP3, o podemos tener la SP2, que es la que da lugar a los dobles enlaces. SP2, donde nos quedan, uno de los orbitales nos queda sin un par de electrones. Y el triple, ¿verdad? Que nos comentaba que es prácticamente ausente, que es el SP. SP3, SP2, SP. Y quedaría en lugar, pues, aquí tenemos el enlace doble y ese enlace SP3, este que tenemos aquí, esos dos, de A y B, y el C sería el SP2, que es el enlace doble. Sería, por ejemplo, el etano, ¿no? Si lo ponemos ahí. Eteno, perdón, eteno. La otra característica que hace a esos elementos haber surgido a través de la evolución y haber permanecido, son susceptibles a un tipo de reacción que se llama ataque nucleofílico, que es realizado por moléculas que tienen pares de electrones apareados, como es el agua, el oxidrilo, el propio oxígeno, el amoníaco. Todos que mencioné ahí, tienen 2 pares de electrones libres, así apareados. Entonces, tienen una cierta densidad electrónica ahí, en su molécula. Entonces, por ejemplo, el agua, miren, aquí está, ese sería un oxidrilo, no es el agua, es el óxido de la glucosa, pero igual puede ser agua, con el OH del agua. Aquí está el par de electrones que tiene el oxidrilo de la glucosa. La glucosa tiene 6 oxidrilos, pero digamos uno de ellos va a atacar a una molécula que tenga una deficiencia de electrones. Entonces, este caso, el ejemplo que pone el autor es la molécula del ATP, donde el fósforo, por estar rodeado de 4 oxígenos, pierde casi los electrones del enlace, los lleva el oxígeno. Los 4 oxígenos que tiene ahí, ¿no? De tal manera que el fósforo queda como positivo. Es una zona de deficiencia de electrones. Entonces aquí puede ser atacada por una molécula que tiene muchos electrones, como puede ser la glucosa. Entonces, o puede ser el agua también, ¿eh? Entonces llega, ataca aquí y rompe. Y entonces la molécula, en este caso, digamos que se fosforila la glucosa, se pegaría el fosfato con ella, ¿cómo se dice? Fosforilaría. Entonces, ese sería un ejemplo de un ataque nucleofílico. Esta reacción, váyanse grabando porque la vamos a ver continuamente, porque es una reacción, si hay reacciones de isomerización, hay reacciones de oxidorreducción, esta es muy importante.
hasta el maquila trae, ¿eh? Entonces, es para que se la vayan grabando de lo que se trata. Entonces, es una molécula que le sobran electrones y va a andar buscando moléculas que están deficientes. Y ahí va a causar una reacción. Aquí en este caso, el fosfato se va a pegar a la glucosa y va a formar glucosa 6-fosfato, por ejemplo, ¿no? Que es la primera reacción de la glucólisis. Luego dice el 4, capacidad del azufre y del fósforo para formar enlaces múltiples, un poquito parecido al del carbono, no tan grande, pero sí. También tendríamos esta posibilidad, ¿no? Aquí tenemos el sulfidrilo y el SO2. Y tenemos una sal de fosfato, ¿no? Entonces pueden formar enlaces simples y dobles, como el carbono, no tan generalizado, pero sí. Luego dice, respuesta de los compuestos químicos al agua, ya sean estos solubles o insolubles como las grasas, que por su reacción hidrofóbica dieron lugar a la formación de la membrana celular y con ella a la célula. Entonces también pueden ser, ¿cómo reaccionan los compuestos químicos al agua? Pueden ser de forma hidrofóbica, como está mencionando aquí, como pueden ser las grasas que se van a alejar del agua, es una respuesta. Otra puede ser que se solubilicen también. Algunos se van a solubilizar y otros no se van a solubilizar a través de la reacción hidrofóbica. Entonces, todas esas reacciones son importantes. El agua es el disolvente universal para los seres vivos, pero también tiene otros tipos de propiedades como funcionar como un reactivo, pero ahorita se está refiriendo nada más a la capacidad que tiene para disolver todo lo que se pueda dentro de la célula, o también, aunque no lo disuelva, la reacción hidrofóbica es muy importante, porque como menciona ahí, gracias a esa reacción se formaron las membranas, ¿no? Los diferentes tipos de membranas, porque los lípidos no se llevan con el agua, entonces empezaron a formar células así muy incipientes al principio, después se fueron ya elaborando, haciendo más complicadas al incorporar proteínas y otro tipo de moléculas, ¿no? A hacer la doble capa, en fin, gracias a la interacción hidrofóbica. Entonces esa interacción es muy importante. Junto con las de puente de hidrógeno, de Van der Waals, la hidrofóbica tiene su lugar muy aparte, precisamente porque dio lugar a las membranas. Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos esta otra diapositiva. Déjenme ver si puedo quitar esto de aquí. Ya se me olvidó cómo se quita. Ya se quitó. A ver, ¿quién puede leer esa diapositiva? A ver qué le entienden. ¿Qué otras propiedades químicas de los bioelementos promueven las interacciones que dan lugar a la vida? En esta parte nos vamos a referir a las propiedades periódicas. ¿Cuáles son las propiedades periódicas? Las que se presentan en la tabla periódica conforme vamos avanzando a lo largo de un grupo o de un periodo, que se llaman periódicas por eso. Entonces dice, las propiedades bioquímicas de los elementos que forman una molécula están en relación con las propiedades periódicas de los elementos. Se están relacionadas. Las propiedades periódicas son características propias de los elementos que varían en función del número atómico. Las propiedades periódicas varían en función del número atómico. Es lo que les estaba comentando. El carácter metálico disminuye de izquierda a derecha. Esa es una propiedad periódica, el carácter metálico, y aumenta a lo largo del grupo. Entonces, por ejemplo, aquí es lo que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, el carácter metálico aumenta del hidrógeno hacia acá, hacia el francio. Tiene muy poquito carácter metálico, va aumentando, a ser máximo acá. A eso se refiere esta situación de una propiedad periódica. Es uno de los ejemplos de propiedad periódica. Las otras van a ser las que están aquí abajo. Carácter metálico, el radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Entonces, esas son propiedades periódicas que también son importantes y que permiten precisamente las interacciones que hay entre los bioelementos y en general al final de las biomoléculas, ¿no? Dice, la fuerza de los enlaces químicos, delta H, depende de las electronegatividades y de los tamaños de los átomos que comparten electrones. Como para decir otra propiedad. El delta H, ¿se acuerdan qué es delta H? ¿Nadie se acuerda qué es el símbolo ese de delta H? ¿No? Delta H. O la H solita, ¿qué es la H solita? ¿No? Es la entalpía, se refiere a la entalpía.
De la fuerza de los enlaces químicos covalentes, la vez pasada estábamos diciendo que los puentes de hidrógeno tienen una entalpía muy pequeñita, como de 20 kilojoules, mientras que un enlace covalente tiene más de 100. Su entalpía de hidrólisis es el delta H, más de 100 kilojoules, mientras que las interacciones no covalentes alrededor de 5 a 20. Dice, la fuerza de los enlaces depende de las electronegatividades y de los tamaños de los átomos que comparten electrones. Bueno, entonces vamos a ver estas 5 propiedades periódicas, que son el carácter metálico, el radioatómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Y después de eso vamos a hacer unos problemitas por ahí que nos vamos a encontrar, ¿eh? El carácter metálico. Dice, el carácter metálico de los... A ver, ¿quién lo lee, por favor? A ver, vamos a ir pasando lista. Armando sí estuvo, ¿verdad? Sí estuvo. Le ponemos palomita. Nereida, ¿sí está? No está. Yo creo que sí, aquí está. ¿Sí estás? A ver, lee ese parrafito que está ahí, ¿no? Por favor, te quito la X. Voy. Sí. El carácter metálico. El carácter metálico de los elementos disminuye de izquierda a derecha a lo largo del periodo y aumenta de arriba a abajo al avanzar dentro del grupo. Considerando que los metales tienen bajas energías de ionización y los no metales tienen valores altos, en algunos casos es posible predecir el avance de una reacción en la que intervenga alguno de estos elementos. Los metales se caracterizan por su buena conductividad eléctrica, ductilidad y maleabilidad. Ok. Entonces, miren, su compañera leyó ahorita lo que ya habíamos comentado, que está aquí anotado. El carácter metálico aumenta a lo largo del grupo. El potasio es más metálico que el sodio. Y el magnesio es menos metálico que el sodio, comparándolos así a lo largo del periodo o a lo largo, avanzando en el grupo, ¿no? Entonces, los de aquí abajo son más metálicos y los de por aquí se van haciendo, conforme vamos avanzando aquí, va bajando estas características de conductividad, ductibilidad y maleabilidad, ¿no? Entonces, y por aquí abajo dice, el carácter metálico se relaciona con la basicidad de los compuestos. Así el sodio se relaciona directamente, le voy a poner ahí. Así el sodio forma compuestos más básicos que el magnesio, por ejemplo, el sodio, pero el potasio es más básico, dice aquí, pero el KOH es más básico que el NaOH. Dice, conforme se avanza a lo largo del periodo, disminuye la basicidad y aumenta la acidez de los compuestos. Una base es aquella que contiene pares de electrones libres. Es una sustancia donadora de electrones que acepta protones. Así todos los compuestos con nitrógeno, oxígeno y azufre son bases, se llaman bases de Lewis, dado que estos átomos poseen mínimo un par de electrones libres. Ya nos vamos a olvidar un poco de la definición de que una base es la que tiene iones OH. Hay otra definición más generalizada que dice que es aquella que contiene pares de electrones libres. Entonces, el nitrógeno, por ejemplo, sería una base porque tiene un par de electrones. El nitrógeno tiene 5 electrones, digamos, importantes. ¿Cómo están? Tiene, a ver, déjenme escribirlo. Tiene 5, no es cierto, tiene 7. El nitrógeno tiene 7. Uno en el 1s, 2 en el 1s, 2 electrones en el 2s, y me sobran 7, y 3 tiene en el 2p, 3 tiene, entonces tiene 1s2, 2s2 y 2p3. Entonces, el nitrógeno tiene un par de electrones apareados en el 2s2. Esos electrones son los que le dan el carácter básico. Entonces, el nitrógeno va a poder aceptar protones y pegárseles ahí en ese par de electrones que tiene en el 2s2. Igual el azufre, igual el fósforo. Si vemos su configuración electrónica, así quedarían. Entonces, esos son básicos. Ya nos vamos a olvidar de la definición de que tenga OHs, ¿no? Esas también son básicas. Pero hay otra definición que abarca a más compuestos, ¿no? Entonces, lo importante de todo esto es que estos de aquí, aquí lo menciona, dice, así el sodio forma compuestos más básicos que el magnesio. El NaOH
es más básico que el hidróxido de magnesio. El KOH es más básico que el NaOH. Entonces, fíjense aquí. Como el carácter aumenta a medida que vamos a hablar del grupo, el KOH es una base más fuerte que el NaOH. Para hacer un jabón se utiliza grasa, digamos sebo, manteca, la grasa que haya a la mano, y se pone a hervir con un álcali. Lo más común es usar hidróxido de sodio, pero lo mejor sería usar hidróxido de potasio, porque es una base mucho más fuerte que el hidróxido de sodio. Ya no digamos que el de francio y que el de cesio, pero si el de potasio es caro y más difícil de obtener, los de aquí, son más difíciles. Entonces el más común, más fácil, accesible, sosa, la encontramos en cualquier trapalería, ¿no? Casi que en cualquiera, pues. Entonces, no obstante que el potasio es un mejor elemento para formar jabones a partir de la grasa, el sodio es el más común, más fácilmente disponible, es más soluble también, es más soluble. Entonces, pues es el que se usa, ¿no? Van a ver siempre ahí casi hidróxido de potasio, ¿no? Solamente en el laboratorio para algunas cosas, pero ya en la vida cotidiana es el hidróxido de sodio el que se utiliza como base, ¿no? Entonces, estos van a formar con sus óxidos, por ejemplo, óxido de sodio más agua me daría hidróxido de sodio. A ver, aquí al final vienen unos ejercicios. A ver, déjenme ver si viene ese. Aquí ya viene. Aquí miren, déjenme ver. Si ven, aquí, miren, por ejemplo, no viene el sodio, pero viene el óxido de magnesio. Así viene el óxido de sodio, viene el óxido de litio. Todos estos más agua me van a dar, un ejemplo aquí viene realizado, un hidróxido. Todos los óxidos metálicos con agua me van a dar un hidróxido. Y también viene aquí un óxido ácido, miren, que son los que están más a la derecha. Ese O3 más agua me va a dar ácido sulfúrico. Ese no me da un hidróxido, me da ácido sulfúrico. Y ya nada más viene como ejemplo Nada más viene como ejemplo ese. Bueno. Eso es con respecto al carácter metálico. Ahora vamos a ver otra de las propiedades periódicas, el radio atómico. Dice, el radio atómico es la mitad de la distancia entre dos núcleos. Aquí miren, es la mitad de la distancia entre dos núcleos. Aquí sería 2R, la mitad sería el radio atómico. Dos átomos metálicos adyacentes y se relaciona con los tamaños relativos de iones y átomos. Para una molécula diatómica, el radio es la mitad de la distancia entre los centros de los átomos que forman la molécula. El radio atómico también se puede considerar como la distancia entre el núcleo de un átomo y la nube de electrones que componen su capa externa. Hagamos de cuenta que este fuera un átomo y aquí tuviera su nube de electrones. Entonces, la mitad, dice la mitad de la distancia entre el núcleo, no, la distancia más bien, no la mitad. La distancia entre el núcleo y los electrones sería también su radio atómico, sería otra forma de tomarlo, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo varía el radio atómico? También varía, a ver, ¿a quién se parece este? A ver, ¿se parece al de anterior? ¿Parece o no se parece? El carácter metálico. Y aquí está el radio atómico, ¿se parecen? ¿Sí o no? A ver, Josué, ¿andas por ahí? No está. Jordi, tampoco. Paulina, Y aquí estoy, profesora. ¿Jordi o Josué? Josué. A ver, Yo Josué. también, profesor. Ahí están los dos. Entonces, ¿en qué se parece? El metálico aumenta a lo largo del grupo. Este también, ¿no? Según aquí, tiene más radio atómico el sodio, el potasio, el rubidio. Como va aumentando el número atómico, pues va aumentando el tamaño del átomo, ¿no? Y aquí disminuye, aquí disminuye. Aquí porque, a pesar de que está aumentando el número atómico, lo que pasa es que aquí va aumentando el número cuántico, también, o sea, el tamaño, el volumen. Aquí es como en el periodo, es como el mismo volumen, y va aumentando el número de electrones, pero entonces como va aumentando el número de electrones en el mismo tamaño, hay como una atracción de los electrones, y eso hace que el átomo se vuelva más chiquito, a pesar de que también está aumentando el número de electrones con el mismo volumen, porque es el número cuántico, el mismo número cuántico el que está aquí, y aquí no, aquí va aumentando el tamaño, es el número cuántico.
Entonces aquí disminuye a lo largo del periodo, pero aumenta a lo largo del grupo. Entonces, por ejemplo, el potasio es un átomo más grande que el sodio, pero el magnesio es un átomo más pequeño que el sodio, tomando esa lógica, ¿no? Bueno, después leen todo esto que viene aquí, ¿eh? Que es más o menos refrendando lo que estamos diciendo. Si tienen alguna duda, luego me dicen. Aquí también, bueno, es otra manera de ponerlo. A ver aquí cómo está. Litio, berilio, a ver, litio. Ajá, está, ese es el periodo 2, por ejemplo, el de arriba. Litio, berilio, luego se va al boro, carbono, nitrógeno, etcétera. Entonces, cómo va disminuyendo el tamaño del átomo y aquí cómo va aumentando. Miren, litio, sodio, que están aquí en litio, sodio, potasio, etcétera. Aquí nada más viene el litio y sodio, no vienen los demás, pero es así también como aumenta a lo largo del grupo y disminuye a lo largo del periodo. Correcto. Dice, los elementos de los grupos 1 y 2, tendrán radio atómico mayor que los del grupo 3. Ah, bueno, sí, el 3 sería este. Y así, igual a medida que se avanza a lo largo del grupo. Aquí también, mayor sería, ¿no? Bueno. Otra cosa importante aquí que viene con el tamaño del átomo, se refiere a que en relación al tamaño del átomo, los átomos se van a hidratar más. A medida que el átomo es más grande, van a absorber más agua. Dice, aunque las membranas lipídicas celulares tienen una permeabilidad muy limitada para muchas sustancias, algunos gases y pequeñas moléculas sin carga pueden difundir a través de ellas. Las que no pueden difundir utilizan otros mecanismos como endocitosis o exocitosis o proteínas de transporte muy específicas. Le falta el acento aquí a proteínas. Proteínas de transporte muy específicas, proteínas transmembrana, que forman canales para iones o moléculas polares como glucosa, urea. Inclusive existen canales para agua, porque el agua es una molécula polar, ¿no? Los iones de menor tamaño y mayor carga se hidratan más fuertemente y mayor carga. Suena lógico, ¿no? O sea, la carga va a influir para que se le peguen más moléculas de agua, ¿no? Dice, el radio del anión es mayor que el radio del átomo, pues al agregarse electrones, un anión es el que recibe electrones, ¿no? Al agregarse electrones aumenta la repulsión, lo que hace que aumente el radio y viceversa. Radio del catión menor, en este caso radio del anión, tiene un mayor radio porque va a haber mayor repulsión y va a aumentar. O sea, a medida que si le agregas electrones a un átomo se vuelve un anión. O sea, al haber más electrones va a haber mayor repulsión y el radio va a aumentar. Y viceversa sería para los cationes, ¿no? Aquí tenemos en esta tablita los radios atómicos de varias bioelementos y moléculas. Aquí tenemos aniones, cationes, moléculas como el agua, cationes, moléculas como la urea, como la glucosa, la sacarosa, una proteína y dos proteínas que tenemos aquí, ¿no? La albúmina, un radio de 7.5 comparado con el cloruro de 0.5, ¿no? Ok. Otra propiedad periódica sería la energía de ionización. ¿Qué es la energía de ionización? Es la cantidad de energía necesaria para sacar un electrón, extraer un electrón de su nivel de energía exterior. Es un indicador de la fuerza con la que el núcleo atrae a los electrones de valencia. Es un indicador de la fuerza con la que el núcleo atrae a los electrones de valencia. O sea, entre más los atraiga el núcleo, menos va a ser fácil sacarlos, ¿no? O sea, entre mayor atracción haya por el núcleo, va a ser más alta su energía de ionización. Porque la energía necesaria para extraer un electrón de un electrón de su nivel exterior. O sea, esta se va a medir en joules. Miren, por ejemplo, aquí, el litio tiene 539 kilojoules, el sodio 496, litio, sodio, etcétera. O sea, aquí está diciendo que a medida que vamos avanzando en el grupo, va disminuyendo la energía de ionización. El oxígeno, 1313, y el flúor, mucho más difícil. O sea, a medida, como está aquí, a medida que vamos avanzando en el grupo, los de aquí, los no metales, tienen energía de ionización más grandes. Estos de aquí son más electronegativos, no fácilmente se les puede quitar sus electrones de valencia. Entonces tienen valores de energía de ionización mucho más altos comparados con los de este lado. Los metales, miren, los metales, por ejemplo, el sodio que tiene 11 electrones, tiene un último electrón solito allá en el nivel, creo que no me acuerdo cuál es, el 3D, no me acuerdo ahorita, necesitaba escribir la configuración, pero tiene un último electrón. Entonces, al sodio le es más cómodo, por decir entre comillas,
más conveniente eliminar ese electrón, el 11º, y quedarse con 10, con lo cual alcanza su estructura de gas noble. Entonces a ellos les conviene más estar como cationes, a estos de este lado, a todos estos del grupo 1, perder su electrón último y alcanzar la estructura de gas noble. Mientras que estos, al contrario, al ganar un electrón, alcanzan su estructura de gas noble. Entonces son muy electronegativos o tienen en este caso, electronegatividad, energía de ionización alta comparados con eso. Esas con poquita energía les puede sacar su electrón, porque a ellos les conviene, o sea, porque alcanzan la estructura de gas noble al perder ese electrón. Entonces, estos van a estar como cationes y estos van a estar como aniones. Eso es lo que nos debe de importar sobre todo, que estos van a ser cationes y estos van a estar como aniones, de este lado. Dice, átomos con bajas energías de ionización forman cationes. Por ejemplo, los metales del grupo 1 y 2 existen como cationes. Sodio, ion magnesio, ion calcio, más que como anión. Los metales del lado izquierdo, que estos ya no son tan metales, ¿verdad? Más bien serían los elementos, tienen energías de ionización más pequeñas que los no metales. Y aquí están los valores que ya habíamos leído, ¿no? Ok, déjenme ponerle, le voy a poner aquí para corregirle esto. Los elementos, porque no son metales los de aquí. Los elementos, eso. Dice los elementos, no, sí está bien, del lado izquierdo. ¿Sí está bien o no está bien? A ver, díganme. Está bien esto. Porque son los del lado izquierdo, son los metales, está bien. Ahora, la otra, propiedad periódica, que está relacionada con esta, de la afinidad electrónica. De hecho, las tres están relacionadas. La afinidad electrónica, la energía de ionización y la electronegatividad son parecidas. Miren cómo varían. Miren, esa es la afinidad electrónica. ¿Qué es la afinidad electrónica? Es la energía que se debe suministrar para quitarle un electrón a un anión de un átomo. Aquí tenemos el ejemplo, es el fluoruro, es un anión. Para quitarle su electrón y convertirlo en un elemento neutro, se requieren 328 kilojoules por mol. Esa es la afinidad electrónica, la energía necesaria para quitarle un electrón a un anión. Acá, por ejemplo, a una molécula. La energía de ionización es para ser un electrón de su nivel de energía exterior, pero a una molécula. Aquí es a un anión. O sea, algo que tiene carga, ¿no? A ver. Entonces, aquí está. Miren cómo varía. Disminuye a lo largo del grupo y aumenta a lo largo del periodo. ¿Se parece al anterior? Sí. A esta primera aumenta y esta disminuye, son contrarias. Pero estas dos, esta y la electronegatividad son iguales. Entonces, eso ayuda a entenderle un poco más o a grabárselas, ¿no? Las tres disminuyen a lo largo, conforme vamos avanzando a lo largo del periodo y aumenta a lo largo del grupo, aumenta y disminuye a lo largo del periodo, la afinidad electrónica. Entonces, aquí viene esta tablita que también está en kilojoules. Entonces, por ejemplo, esta va a aumentar, estos de aquí son más altos que los de acá, que los metales. Entonces, el flúor, el oxígeno, el cloro tienen altas afinidades electrónicas, están de este lado. Y los de acá, calcio, sodio, van a tener más chiquitas. Miren, calcio 2.4, sodio 53, etcétera. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién me explica estas 5? A ver, Paulina. A ver, les damos chance de que lean ahí la información que viene ahí, cuando ven lo que es la definición. Paulina o Yair, a ver, cualquiera de los dos, o entre los dos. ¿Sí están, Paulina y César? ¿No están? Yo no voy a pasar lista, con eso voy a pasar lista, ¿eh? Bueno, después tengo un tachecito. A ver, Concha, ¿sí está? ¿Zenón? ¿Tampoco? Cruz Santos tampoco está hoy. Lisbeth tampoco está. Sí, profe, aquí estoy. A ver, que te ayude la jefa de grupo. A ver, Guadalupe, ayúdale a tu compañera. ¿Cómo le entienden ahí?
La electronegatividad es una medida de la fuerza de atracción que ejerce un átomo sobre los electrones de otro en un enlace covalente, por decir algo. Tenemos carbono-oxígeno. Entonces, carbono-carbono, hidrógeno-hidrógeno. O sea, entonces, es la medida de la fuerza de atracción que ejerce un átomo sobre los electrones de su vecino. Entonces, un carbono con un carbono va a tener una fuerza de atracción pues muy pequeña o prácticamente nula porque tienen la misma electronegatividad, pero por ejemplo tengo un carbono con un oxígeno, ahí sí el oxígeno por ser mayor, tiene mayor afinidad por los electrones, va a jalar los electrones, el par de electrones que están compartiéndose ahí, se los va a tratar de robar él. O sea, aquí es una medida, para empezar, si se dan cuenta, no tiene unidades la electronegatividad, las anteriores tenían kilojoules por mol, ¿no? Esa no tiene unidades, es nada más una medida relativa de cómo un átomo va a ejercer cierta influencia sobre el otro para robarles los electrones del enlace y quedarse con él y formar un dipolo. Uno se va a quedar negativo y otro se va a quedar positivo. Es a lo que se refiere aquí. Entonces, a ver, ¿cómo explicaríamos ahí la disminución y el aumento hacia la derecha, compañera? Pon un ejemplo, por ejemplo, el sodio esto, el potasio comparado, ¿cómo sería? A ver. Explicándolo con el sodio y el potasio, por ejemplo, y entre el sodio y el magnesio, ¿cómo sería? Pues sería como que el potasio tiene menor electronegatividad que el sodio, o sea que si entre ambos hubiera una interacción, el potasio le quitaría los electrones al sodio, ¿no? No, el sodio al potasio, ¿no? Porque tiene mayor. Cierto, porque disminuye. Ándale, Ajá, exactamente. cierto. Ajá. Sí, A mí perdón. existe una buena, yo no había, no puede existir un compuesto de sodio con potasio, pero digamos, si existiera, como tú lo pusiste, está bien, el sodio le quitaría los electrones al potasio y se quedaría como positivo y el potasio como negativo. Y también con el sodio y el magnesio tiene mayor afinidad que el sodio. Estuvieran juntos, el magnesio le quitaría los electrones al sodio, ¿verdad? Está bien así. Muy bien. Entonces, como ven ustedes, estas tres propiedades, la electronegatividad, la afinidad electrónica y la energía de ionización, varían igual. Disminuyen a lo largo del grupo y aumentan a lo largo del periodo. Aumentan a lo largo del periodo. Están aumentando aquí a lo largo del periodo, ¿no? Las tres son iguales en ese sentido. ¿Sí? Aumentan aquí. Muy bien, Elisa, estuvo bien así como le hiciste, Lisbeth. Y aquí igual. Y aquí igual. Aquí igual. Entonces las tres están relacionadas. Bueno. Ok, ¿qué más trae esto? Dice, la diferencia de electronegatividad de los átomos va a promover zonas con carga parcial positiva, como comentábamos, que son aprovechadas por los nucleófilos. En el ejemplo que vimos hace un rato del ataque nucleofílico del agua, ahí hay la unión de hay fósforo, oxígeno, ¿no? Entonces ahí el fósforo está positivo. Eso va a causar, lo va a hacer vulnerable o lábil a que un nucleófilo como es el agua o cualquiera de los que está en este cuadro, lo pueda atacar. Y el agua va a alcanzar cierta estabilidad, digamos, ¿no? Aquí también todos estos son nucleófilos. El más importante, el más reactivo es el agua. Está el ion hidróxido, el ion hidroxilo, así solito, el alcóxido, el sulfidrilo, lo que tengan azufre, nitrógeno y fósforo, todos estos elementos tienen, aquí no les puse el imidazol porque es una molécula un poquito más grande, pero tienen nitrógeno, ¿eh? Tienen nitrógeno. Todos estos que tienen nitrógeno, azufre, fósforo, tienen un par de electrones, el átomo, que lo hacen ser un nucleófilo. O es una base que acepta protones, también se puede ver de esa manera. Una base es la que acepta protones, un ácido es el que cede protones, en la definición generalizada, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos el ejemplo ahora sí del agua, el agua que es un nucleófilo, miren, tiene un par de electrones aquí, el oxígeno, va a atacar al carbono, porque el carbono al estar unido con el oxígeno, este oxígeno le roba los electrones y se queda el carbono como si fuera un catión. O sea, aquí ataca, rompe
y se lleva a cabo la ruptura de un polipéptido en un dipéptido, ¿no? Aquí están ya separados, un dipéptido para acá y otro para acá, ya se rompió. Esta reacción, claro, esto no ocurre en nosotros, o sea, yo le voy a poner agua a un pedacito de carne y se va a hidrolizar, no. Esto es con ayuda de una enzima, ¿no? Las hidrolasas, como las proteasas, ocupan agua como un reactivo. Y el agua, la enzima y el agua ya, con la enzima, el agua ahora sí ya puede actuar así como un nucleófilo, ¿no? Pero de todas maneras, la pura enzima solita no requiere al agua. Entonces, la enzima incorpora al agua, una parte el OH se queda en un péptido y el hidrógeno se queda del otro lado, ya se ocurre la ruptura de la proteína en dos pedacitos, ¿no? Entonces es un ataque nucleofílico. Ya vimos dos, cuando la glucosa rompía el ATP y este es otro, ¿eh? Y con esta reacción la vamos a ver de varias maneras durante el curso, entonces para que no se les olvide. Bueno, me les quiero mencionar algo muy importante para su área, que son, generalmente si ustedes ven una premezcla de minerales, ahí van a ver ustedes que todos vienen en forma inorgánica, o sea, cloruro de sodio, ¿qué más? Sulfato de amonio. ¿Qué otra cosa tiene? Aquí hay una, vamos a ver, espérenme. Vamos a hacer un ejercicio. Esta. Miren, por ejemplo, aquí, no se alcancen a ver, esos son los Maestra. componentes, mande. Disculpe, es que yo ya tengo otra clase, creo que Ay, habrá perdón. un problema Ah, si no, ya salgo. le dejamos aquí, no me había dado cuenta, perdón, qué bueno que me dijiste. Entonces aquí le vamos a dejar y el jueves continuamos con los de los bioelementos quelados, ¿no? Nada más dejen, no se vayan, déjenme bajar la lista y ya se van. Ahora no estaba viendo mi celular, Profesora. discúlpenme, ¿eh? Déjenme ahorita aquí. Listo, ya se pueden ir. Gracias por avisarme, ¿eh? Gracias, maestra. Hasta luego. Entonces, vayan viendo la presentación, ya la subí, para que vayan viendo los ejercicios para mañana, por favor, sí, para el jueves. Les queda eso de tarea, ¿sí? Nada más revisar los ejercicios. ¿De acuerdo? Bueno, Profesora, Sí, que profe. gracias. tengan un buen día. Gracias, profe. Igual. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buen día. Que vaya bien. Profa. Andé. Es que hace rato le estaba hablando, pero creo que no me escuchó. Es No. que, bueno, tengo una duda. Ve que de las exposiciones, Sí. bueno, creo que faltaron dos. Ya no se va a exponer, ya nada más con subir la presentación. Bueno, ya se subió. Ya quedaría así Ay, o no me dijiste. ¿Cuál te tocaron a ti?
¿Es tu caso que faltó exponer? Tienes razón, faltaron dos. Ajá, sí, es que, bueno, le iba a ¿Cuál te decir, tocó? pero a mí me tocó lo de métodos bioquímicos. Está cortito, pero bueno, ¿qué tal que no nos pone calificación? Claro, Entonces, por sí. eso. Yo creo que el próximo jueves, me acuerdas, ¿no? Sí, Lo voy a anotar aquí, le voy a poner un papelito aquí en mi lista y no me acordé, ¿eh? Muy bien, entonces la próxima vez, ¿a quién más le faltaría, eh? A los otros dos compañeros de origen de la vida y eso también les faltó, ¿verdad? sí, Ok, faltaron tres presentaciones. Correcto, está bien, entonces la próxima clase, ¿no? sí, está bien. Ándale, Gracias. ya lo anoté aquí. Gracias a ti. Hasta luego.